Buenas, mi nombre es Jesús Pavón y hoy vamos a hablar sobre un tema específico del fenómeno del transporte. Buenas, soy Hermes Velasco y a continuación les venimos a hablar sobre los mecanismos de transporte de masa. Bueno, vamos a hablar de las transferencias de masa. Empezamos con la concentración. La concentración es la cantidad de un producto por unidad de volumen y el flujo de un producto siempre se presenta en la dirección de la concentración decreciente. Luego hablamos de la difusión sal en agua. Siempre que existe diferencia de concentración de una cantidad física en un medio, la naturaleza tiende a igualar las cosas al forzar un flujo desde la región de alta concentración hacia la de baja concentración, como podemos ver en la imagen antes y después. Luego vienen los procesos de difusión, la concentración inicial en dinitrógeno y la concentración inicial en dioxígeno. Y un proceso de difusión es una sustancia que tiende a moverse de una zona de alta concentración a un área de baja concentración, hasta que ésta sea igual a lo largo de un espacio. Difusión de dinitrógeno y de dioxígeno. Con el tiempo necesario se tendrá una mezcla homogénea de dinitrógeno y de dioxígeno en el tanque, dado por resultado una transferencia neta cero de dinitrógeno y oxígeno. Luego vienen las transferencias de masa en líquidos sólidos y gases. Transferencia de masa líquida a gaseosa. Taza de café que se deja en un cuarto se evapora y las moléculas de agua se difunden hacia el aire. Otra es transferencia de masa sólida a gaseosa. Trozo de dióxido de carbono, hielo seco, se hace más pequeño con el tiempo. Las moléculas de dióxido de carbono se difunden al aire. Luego vienen las transferencias de masa en líquidos sólidos y gases, como podemos ver en las imágenes. Analogía entre transferencias de masa y la de calor. Los mecanismos de ambos son análogos y según la teoría cinética, la masa y calor pueden mirarse como dos formas diferentes de energía, como podemos ver en las imágenes. Luego viene la temperatura. Fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. La fuerza impulsora para la transferencia de masa es la diferencia de concentración. Luego viene la conducción. Transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Transferencias de masa por conducción, difusión y convección. No hay radiación de masa. Coeficiente de la difusión en la mezcla. Como viene la ley de Fourier, la ley de Fick. Como podemos ver en la pantalla, sus dichas fórmulas. Luego viene analogía entre conducción de calor y la difusión de masa. Como podemos observar en las imágenes. Luego, generación de calor. Generación de calor eléctrica, química o nuclear en energía térmica sensible como elevación de temperatura. Transferencias de masa. Intervienen reacciones químicas dentro del medio y dan como resultado la generación de especies. Es un fenómeno volumétrico. La razón de la generación puede variar de punto a punto en el medio y se llaman reacciones homogéneas análogas a la generación de calor. Luego viene la convección. Convección de calor interviene conducción de calor y el movimiento de las masas del fluido. Convección de masa. Interviene la difusión de masas como el movimiento de las masas del fluido.
Luego viene la ley de Newton de enfriamiento, pues como podemos analizar ahí su respectiva fórmula. La razón de la convección de masa con su respectiva fórmula. Luego viene la ley de Fick. La ley de Fick indica que la razón de difusión de una especie química en el espacio de una mezcla gaseosa, solución líquida o sólida es proporcional al gradiente de concentración. Concentración elevada significa más moléculas de él por unidad de volumen. Base másica, densidad de una especie y de la mezcla, kilogramos sobre metros cúbicos. Densidad parcial de la especie, PI igual MI sobre B. Densidad total de la mezcla, como podemos analizar su respectiva fórmula. Fracción de masa W de la especie I con su respectiva fórmula. Ley de Fick de la difusión, medio en reposo que consta de dos especies. La ley de Fick de la difusión de 1855 para caso unidimensional. Flujo de masa constante de proporcionalidad gradiente de concentración. El flujo molar por difusión con sus respectivas fórmulas. Base másica. En la base másica podemos analizar todas sus respectivas fórmulas. Luego pasamos a mecanismos impulsores. Mecanismo impulsor es el gradiente de concentración, se le conoce como difusión ordinaria. Gradientes de temperatura pueden causar difusión térmica, efectos Soret. Campos eléctricos o magnéticos pueden separar las moléculas cargadas, lo que se conoce como difusión forzada. Cuando el tamaño de las moléculas son comparables con los poros, las moléculas absorbidas se mueven a lo largo de las paredes de los poros, se conoce como difusión superficial. Las escorrentías. Debido al concepto de los mecanismos de transporte de masa, se refieren al movimiento de agua a través de la superficie de un terreno en respuesta a la gravedad y otros factores como la topografía, la vegetación y la intensidad de la lluvia. Aquí tenemos un ejemplo en las imágenes. También las escorrentías. El agua que fluye en las corrientes y ríos se denomina escorrentía superficial. Y cada día se descargan unos 100 kilómetros cúbicos de agua de los ríos del mundo en los mares. La escorrentía no es constante, ya que se puede reducir durante periodos de sequía y durante las estaciones secas, y aumenta durante las estaciones lluviosas, tormentas y los periodos de fundido rápido de hielo y la nieve. También puede considerarse un factor importante en la formación de deslizamientos de tierra y otros fenómenos de transporte de masa en zonas montañosas o de pendientes pronunciadas. En los mecanismos de transporte de masa se pueden producir diversas transformaciones químicas que están relacionadas con la transferencia de masa de una sustancia a otra. Aquí tenemos unos ejemplos que son reacciones de oxidación y reducción, reacciones de ácido-base, reacciones de complejación y reacciones de hidratación. Las reacciones de oxidación-reducción, se puede haber reacciones de oxidación y reducción que involucran la transferencia de electrones de una sustancia a otra, así como lo vemos en la imagen. La oxidación, en ese caso el átomo pierde un electrón, y la reducción, el átomo gana un electrón. Las reacciones ácido-bases
se pueden producir reacciones ácido-base cuando una sustancia ácida o básica se encuentra en contacto con otra sustancia de pH diferente. Por ejemplo, en la transferencia de gases entre una fase líquida y una fase gaseosa puede haber reacciones de este tipo. Aquí tenemos un ejemplo. Reacciones de complejación. En algunos sistemas se pueden producir reacciones de complejación cuando una sustancia se une a otra formando un complejo. Por ejemplo, en la absorción de iones con una resina de intercambio iónico. Y se producen reacciones de complejación. Aquí tenemos un ejemplo. Reacciones de hidratación. En sistemas acuosos se pueden producir reacciones de hidratación cuando una sustancia se une a una o más moléculas de agua. Por ejemplo, en la disolución de sales en agua se producen reacciones de hidratación de los iones. En las transformaciones biológicas pueden tener un impacto significativo en los mecanismos de transporte de masa en el medio ambiente. Por ejemplo, la actividad de los microorganismos en el suelo pueden afectar la absorción de nutrientes y la liberación de contaminantes. Además, en los cuerpos de agua, la actividad de los organismos acuáticos puede influir en la circulación del agua y la distribución de los nutrientes y los contaminantes. Un ejemplo sería las algas que pueden producir oxígeno y consumir dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, lo que afecta la concentración de estos gases en el agua. En general, la actividad biológica también puede influir en los procesos de transporte de masa al alterar las propiedades físicas y químicas del medio ambiente. Por lo tanto, es importante considerar las transformaciones biológicas al analizar los mecanismos de transporte de masa en cualquier ecosistema. Y ya para finalizar, vamos a mostrar un video referente a los mecanismos de transporte de masa.